Ayer platicábamos con Monedero cómo es que, nos guste o no, en México y en todo el mundo, la ultraderecha va a tener que resurgir. Se va a volver a configurar, va a, de alguna otra forma, regresar para buscar el voto de la gente, ¿no? Esa es la realidad, debido a las élites que la apoyan, al gran poderío económico que aún tiene, a los organismos internacionales que la mantienen a flote. Pues la derecha se va a mantener, nos guste o no. Y como bien dice Alina, no basta solamente en ir a votar, ¿no? Es una equivocación el decir, pues ya, ¿no? Votando, con eso ya hice mi papel como ciudadano, ahí luego nos vemos, no, no, hay que participar en muchísimas cosas más, porque esa ultraderecha verdaderamente nos quiere regresar a la época de las cavernas. Y ahora miren, una de las peores derechas en estos momentos es la derecha que vamos, está más que viva y flagrante, rebosante, quise decir rebosante, en España, con Vox, partido que según nos informaba la semana pasada aquí el periodista Sósimo Camacho, un Vox que se forma a partir del yunque mexicano, que se forma con la fuerza de los conservadores mexicanos allá en España. Imagínense lo que son las cosas, ¿no? Son de estos que hablan de la iberósfera y de que todo es español para ellos y etcétera. Se forman a partir de la derecha mexicana. Bueno, pues resulta que Santi Abascal, este sujeto que haga de cuenta es un Franco, pero de la época moderna, y gracias a Dios sin poder, ni sin tanto poder, eh, salió ahí a exigir que como fueron desleales al rey, a esta botarga a la que en España le llaman rey, se deben de tomar medidas en contra de los políticos que asistieron a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Recordará usted que el gobierno español oficialmente se negó a participar en esta toma de protesta debido a que la doctora Claudia Sheinbaum no quiso invitar a la botarga esa a la que le llaman rey por sus ofensas al pueblo de México y a nuestros pueblos originarios en lo general. Pero muchos otros políticos dijeron, chinga, chinga. Bueno, ellos habrán dicho, coño, ¿no? Yo por qué voy a hacerle caso a este pseudo izquierdoso que se llama Pedro Sánchez, que de izquierda no tiene nada. ¿Por qué? Pues yo quiero ir a la toma de protesta de la primera presidenta mexicana, de la primera presidenta de todo Norteamérica, y muchos políticos fueron a la toma de protesta. Para lo cual, bueno, pues el líder de este partido neonazi español llamado Vox, el señor Santiago Abascal, exige que se tomen medidas en contra de los políticos que asistieron a la investidura de Sheinbaum, dice, ¿no? Que porque fue deslealtad al rey. ¿Deslealtad de qué? ¿De verdad te cae? Que alguien te puede decir eso, oye, no le fuiste leal a Mickey porque viste a, no sé, ¿no? A Box Bunny, ¿no? Porque a eso se compara, a eso se compara el rey de España, a la botarga de Mickey Mouse en Disneylandia. Es la misma cosa, una situación inventada en las mentes de las personas. Déjame nada más le doy una de las declaraciones de este tipejo, dice, pese a la actitud del Ejecutivo de no acudir a la toma de posesión, la presencia de diputados cuyos grupos parlamentarios sostienen al Ejecutivo en la Cámara Baja o incluso que forman parte del mismo gobierno, refleja la fragilidad del Ejecutivo en materia de política exterior y una acción palmaria de deslealtad hacia la figura del rey como jefe de Estado, dijo, ¿no? Eh, dice, inciden que España no ha de pedir perdón por su histórica gesta civilizatoria. Sí, claro. Y por su obra de Hermandad Universal. No, no. Ayer, por cierto, leyendo este libro de los 20 mitos sobre los nativos americanos de Dunbar Ortiz, revisaba la serie de vejaciones cometidas por los europeos tras el mal llamado descubrimiento de América. No se descubrió una chingada, ¿no? Pero se exhibe cómo es que para hablar de salvajadas, sí, efectivamente, ¿no? Como seres humanos, muchos grupos humanos cometen situaciones salvajes, pero para hablar de salvajadas, la de los europeos, ¿eh? De verdad, así, cosas horribles en las que incurrían acá en este territorio de Norteamérica, como en todo Mesoamérica y más para abajo, ¿eh? De verdad es una infamia. Y le digo, insiste este sujeto en que van a tomar medidas en contra de estos diputados.
Pues tomarán medidas ahí en Vox, pero no creo que lo haga el gobierno. ¿Pero qué opinas de todo esto, querida Lina? ¿Qué opinas de esta situación tan lamentable? Bueno, en realidad la correlación de fuerzas de la que vengo hablando ha venido cambiando en todo el mundo y a veces en México creo que no se termina de dimensionar el momento que estamos viviendo aquí y lo importante que es cada uno de los votos que dio el pueblo de México el pasado 2 de junio, que después hubo quienes decían que había que, pues eso, ¿no? Que una vez ya electos había que expulsarlos porque no eran suficientemente de izquierda, cuando en realidad se demostró, ¿no? Porque veo a propósito un comentario de lo de Sergio Mayer, todavía, pues en ese momento creo que ya se demostró con la reforma al Poder Judicial que ese pragmatismo repercutió directamente en otras cosas y ahora lo que hay que hacer es cerrar filas en torno a esa izquierda que queremos, esa izquierda que debemos de construir y no solamente votar, ¿no? Y que incluso se demostró que personas como Sergio Bayer habían votado más cosas de la 4T a favor que el propio Fernández Noroña. Entonces, eso en México, digamos, a mí me parece impresionante que estos sean los debates que se están dando, una reforma a la vivienda, al Poder Judicial, a los pueblos indígenas, que insisto, son perfectibles y que veo ahora también y que nos toca estudiar también qué más hace falta. Mientras en países como España, lo que estamos viendo es un nido absoluto de una ultraderecha fascista, racista, misógina, que pues adora a la corona, que quiere la monarquía. Es tremendo lo que está pasando hoy en países tanto como España como en Argentina. Son derechas que ganaron el sentido común, que ganaron el hacerle creer a la gente que si trabajas 25 horas un día vas a ser como, vas a tener la fortuna de Carlos Slim, de Salinas Pliego, que es cuestión de echarle ganas, que el Estado no tiene por qué tener injerencia en la vida de millones de personas, que los recursos pueden ser privatizados y nadie tiene que chistar. El neoliberalismo lo hizo en México durante muchísimas décadas, específicamente a mediados de los 80s, 90s y 2000s. Esa fue la ideología que vienen acarreando este tipo de procesos. Sin embargo, a pesar de haber tenido, por eso digo que hay que revisar la historia y sobre todo en América Latina de lo que ha pasado, porque todo el mundo me dice, sí, Alina, pero es que la historia, somos diferentes en México, ¿no? Yo, pues sí, somos diferentes, pero hay un montón de similitudes con los procesos que ya gobernaron en la llamada década ganada en América Latina y los cuales implementaron programas sociales, redistribuyeron las riquezas del Estado, hicieron planes de infraestructura, visibilizaron a los sectores históricamente excluidos. Eso definitivamente fue un antes y un después para 70 millones de personas que salieron de la pobreza. Sin embargo, hubo reveses y hubo reveses porque se dedicaron solo a ganar elecciones, lo cual a mí me parece Morena ya lo sabe hacer, pero no disputaron ese sentido ideológico del proyecto que se estaba construyendo. Ganar elecciones, insisto, se puede volver muy fácil, pero cuando triunfa el pragmatismo por sobre la disputa del sentido común, de la izquierda, de lo común, de los recursos naturales, de la nación, entonces ahí sí estamos jodidos, porque entonces nos vamos a dedicar a ganar elecciones, no importando, por eso yo insisto, hoy reclamaban mucho, incluso por ejemplo en Mérida, el clavadista, ¿no? Yo les decía, bueno, cuando me tocaba ir a Mérida cada cierto tiempo a dar talleres, el 80% de la gente en 2024 era gente que se había sumado a Morena recientemente y que apenas había convencido de la transformación. No había movimientos de izquierda revolucionaria bolcheviques que pudieran disputar una candidatura, hacer protestas, decir, no, nos están imponiendo, pero aquí está nuestro candidato. Entonces, ahí es en donde digo hay que cambiar la correlación de fuerzas, porque si no, entonces siempre vamos a tener pragmatismo, siempre vamos a tener personas que no necesariamente nos estén representando y en una de esas hasta nos hacen volver a la monarquía. Las tensiones van a existir siempre.
La disputa va a existir siempre. El hecho de que la derecha no gane elecciones en México no significa que no esté disputando a través del noticiero de TV Azteca, el sentido común, que no esté disputando a través de los microcréditos con los cuales la gente se endeuda durante muchísimos años, no significa que no estén insistiendo en convencernos de que el desarrollo es un Oxxo, es un Walmart, en vez de la tiendita de la señora de la esquina. Es decir, hay que desneoliberalizar la ideología, la praxis y también construir un nuevo sentido común, porque yo creo de verdad que lo que hoy tenemos en México es no solo contrasentido de lo que estamos viendo en Argentina, por ejemplo, donde hasta el día de hoy, queridos televidentes, youtubers, pues miren, hay 53% de pobreza hoy en Argentina. A 10 meses del gobierno libertario de Milei, hay 53% de la pobreza y logró convencer a la gente de que su proyecto era el que los iba a sacar de la pobreza, que un gobierno que se decía de izquierda como Alberto Fernández se negó a salir de ella, ¿no? Entonces ya tuvimos gobiernos de izquierda como el que tenemos en México, ya los tuvieron en América Latina, pero reinó la burocracia, reinó la burocratización, reinó el, ay no, lo más importante es la candidatura, es el puesto. Entonces, eso permite ir hacia atrás. Los propios gobiernos se enquistan en un proceso de deterioro ideológico, político, pragmático, etcétera. Entonces, ahí es en donde digo, hay que volver a insistir en que México hoy está dando lecciones de muchísimas cosas, mientras en España estamos viendo un revés horrible ante que es totalmente racista, que es totalmente clasista, que es un proyecto de unos cuantos. O sea, imagínense lo absurdo que es que haya gente todavía en el año 2024 apoyando la monarquía, apoyando los Borbones, apoyando que les despojen de sus riquezas como pueblo para dárselos a unos que fueron elegidos por Dios, ¿no? O sea, imagínense ese tipo de cosas. Entonces, hay que ir cambiando, y yo cuando digo hay que profundizar la cuarta transformación, es porque hay que seguir cambiando todo lo que no, lo que se ha hecho mal o no se ha hecho para bien, ¿no? Hay que seguir apoyando a esos representantes de izquierda, hay que seguirlos presionando, hay que cambiar esa idea de la autocensura que muchas veces reina, para hacer una crítica constructiva, pero sobre todo caminando, porque yo también estoy muy en contra de esa gente que se la pasa criticando en Twitter, pero no sale de su casa, no sabe quién es su diputado, no se organiza, no, nada, ¿no? Entonces hay muchas cosas también que hay que seguir insistiendo en que hay que profundizar y bueno, ahí hay un montón de reformas todavía por aprobarse, que todavía tenemos que seguir estudiando y yo diría, Toño, pues yo creo que uno de los grandes pendientes, que es parte de los 100 compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum, que hay que estar muy, muy atentos, es al tema de la disminución de la jornada laboral a las 40 horas. Entonces hay que seguir yendo a contrasentido de este facherío que sigue creciendo y que bueno, aquí en México no están con los brazos cruzados necesariamente. No, ni en ninguna parte. Están, pero de verdad, en un plan, híjole, bien malvado. De hecho, quiero compartir esto contigo, Alina.